Buenos días y bendiciones. Mi nombre es Jair Blas y esto es La Palabra que Necesito. Mi Dios es grande, Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de la voz. Continuamos con nuestro estudio de las bienaventuranzas. Nos habíamos quedado en los bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y ahora pasaremos a los misericordiosos. Recordemos que está en el capítulo 5 de Mateo. En el versículo 7 nos tocaría en esta mañana. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Eso es lo que dice el capítulo 5 de Mateo, versículo 7. Esa sería la quinta bienaventuranza. Ahora, recordemos un poco el contexto de lo que estaba pasando en ese entonces. No nos olvidemos que Jesús estaba dirigiendo a un pueblo que había oído escuchar de las maravillas que había hecho Jesucristo, de cómo sanaba enfermos, de cómo liberaba endemoniados. Eso está en el versículo 24 y 25 del capítulo 4. Nunca se olviden, esos dos versículos va a ayudarnos bastante en lo que sería el contexto de este sermón del monte. Ahora bien, algo que quisiera decirles también es que las cuatro primeras bienaventuranzas que hemos estudiado o que hemos estado hablando tienen una correlación con las otras siguientes. Por ejemplo, en el caso de los bienaventurados, los misericordiosos, tendrá una correlación con los pobres de espíritu. Recordemos que los pobres de espíritu eran personas que habían pasado por diversas situaciones. Estas personas tenían un vacío en el corazón, ya sean de buen estatus económico o ya sean pobres. Aquellas personas que no tenían la vida, por así decirlo. Y cuando Jesucristo vino, les dio esa esperanza que necesitaban. A estas personas que tenían ese vacío, Jesús lo llenó y se convirtieron en personas, sean ricas o pobres. Eso no es lo que importaba, sino que a pesar del estatus social, lo que más brillaba en su corazón era la esperanza del Hijo del Hombre. Ahora, en el tema de los bienaventurados, los misericordiosos, si nosotros pensamos un poquito en estas personas que eran pobres de espíritu, estábamos hablando de personas que pasaron por diversas situaciones. Entonces, los misericordiosos, ¿qué tipo de correlación tendrían? Bueno, los misericordiosos, lo que está diciendo este versículo 7, lo vamos a relacionar con una palabra para entender bien por qué se correlacionan los pobres de espíritu con los misericordiosos. Y esa palabra sería empatía, empatizarse. La misericordia que ellos alcanzan es para aquellos que también son misericordiosos, pero en el sentido de empatía. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Como les dije, los pobres en espíritus ya pasaron por situaciones. Y estas personas que pasaron estas situaciones y que pasaron, por así decirlo, la prueba o la dificultad en la que vivían, pueden entender a la otra persona que estaba pasando este tipo de situaciones. Entonces, cuando, por ejemplo, si yo he vivido algo que una persona que está viviendo actualmente y sé cómo puedo, tal vez, cómo se siente, sé cómo se sufre, sé cómo se llora, pero también sé lo que se siente salir victorioso de eso, entonces yo puedo empatizarme y entender a la otra persona que necesita de una salvación. Entonces eso lo podemos también relacionar en la iglesia. Para nosotros los cristianos, nuestro deber como hijos de Dios es empatizarnos con la gente que está pasando por diversas situaciones, incluso en los momentos felices, y poder apoyarlos en oración, en algún sustento y sobre todo con un abrazo y una palabra de aliento que cada uno de nosotros, seamos cristianos o no, siempre necesitamos. Entonces, viendo esto de aquí, voy a darles un ejemplo con nuestro Señor Jesucristo. Y este ejemplo podría ser en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, donde habla de la mujer samaritana. Para aquellos que ya conocen el Evangelio, podremos estar muy conectados en esta parte del capítulo 4 de Juan, de la historia de la mujer samaritana. Pero para los que no, me gustaría resumirlo de una manera breve y poder entender qué tiene que ver los misericordiosos en esta historia. Bueno, Jesucristo estaba pasando, su destino era Galilea. Él pasó por Samaria y llegó a un pozo donde supuestamente Abraham fue quien lo construyó. Y él se estaba cansado del camino, dice la palabra, se sentó y llegó esta mujer samaritana a sacar agua del pozo y Jesús le pide que le dé de beber. La mujer samaritana obviamente se sorprende porque es increíble cómo un judío le pide a ella, que es samaritana, que le dé de beber. ¿Pero por qué le sorprende a esta mujer? Bueno, en ese entonces los samaritanos con los judíos tenían una rencilla. ¿Por qué motivo? ¿Cómo comenzó esto? Ojalá lo hablemos en otro video. Pero lo importante es darnos cuenta
que la rencilla era tal que a esta mujer le sorprendió que un judío, o sea Jesucristo siendo judío, le hablara a ella que es samaritana. Si estaban en guerra prácticamente, y si se odiaban, la Biblia dice que se odiaban, que no se pasaban, se detestaban. Entonces el asombro fue tal de esta mujer. Pero Jesucristo le dijo: si tú supieras quién es que te pide de beber, tú más bien me pedirías a mí, parafraseando, que te dé de beber, y yo te daré agua que salta para vida eterna, que te quitará la sed. Esta mujer, resumiendo un poco la historia, prácticamente le dice: Jesús, dame de beber. Y Jesús, dispuesto a dárselo, le dice: ve, llama a tu marido para que vean, pues, ¿no? Entonces esta mujer, como yo me imagino que como yo estoy convencido, y como ya por el Espíritu Santo, ella confiesa su situación, el pecado que ella estaba, porque no tenía marido. Y Jesucristo le dijo: bien has dicho que no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Ahora, muchos pensamos varias veces que, o muchas veces hemos hablado o hemos predicado que esta mujer pues probablemente era una mujer adúltera, una mujer que no se podía saciar con ningún hombre. Pero en verdad, si nos ponemos a analizar un poco, esta mujer no era adúltera. ¿Por qué? Porque para que esta mujer sea adúltera, no debió haber pasado del primer marido, por así decirlo. Porque según la ley judía, esta mujer a causa del pecado tenía que ser apedreada. Eso también pasaba con los samaritanos, por si acaso. Entonces, esta mujer nunca fue apedreada, sino que fue repudiada por su marido, ya que el marido tenía la opción de dar la carta de divorcio y divorciarse por el motivo que quiera. Así de mal estaba la situación ahí, así de corrupta estaba la situación en ese entonces, y los fariseos aprovechaban mucho eso. Pero bueno, esta mujer, si entonces no era adúltera, vemos que era una mujer necesitada de llenar un vacío en su corazón. Prácticamente esta mujer era un pobre de espíritu. Entonces cuando Jesucristo vino, en vez de juzgarla, lo que hizo fue empatizarse, comprender su situación y prácticamente restaurarla y liberarla. Porque cuando esta mujer tuvo la revelación de quién era Jesucristo, dice la Biblia que ella se fue y estuvo anunciando y diciendo a la gente: he conocido a un hombre que me ha revelado mi pecado, ¿no será este el Mesías? Entonces prácticamente se volvió en una predicadora. Un judío de verdad no debería ni siquiera dirigirle la palabra a un samaritano, pero Jesucristo lo hizo, tuvo una conversación y hasta se empatizó. Y es por eso que en verdad nosotros pues no seguimos al judaísmo, sino que somos cristianos, imitadores de Cristo. Y eso que hizo Jesús con la mujer samaritana no es el único acto increíble que ha hecho Jesucristo con el prójimo, y en verdad es algo que también nosotros debemos imitar. Por eso es que bienaventurados los misericordiosos tiene que ver con empatizarse por el otro, y alcanzaremos misericordia, no solamente nosotros, sino con aquel que fuimos empatizados. Esta persona que necesita un apoyo, que necesita una palabra de aliento, que necesita ser levantado, que necesita ser restaurado. Para eso estamos nosotros, los hijos de Dios, para darle la mano a aquel que lo necesita. La Biblia dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y la manera de amar a nuestro prójimo justamente es así: apoyando, no juzgando, empatizándonos y ayudando a salir de la situación que estén pasando. Y yo no sé si tu situación sea así, pero en mi caso yo necesito también que alguien me dé una palabra de aliento, y si yo lo necesito, yo imagino que también otro lo necesita. Debemos apoyarnos unos a los otros, los hermanos en la fe sobre todo, y también con este mundo que necesita conocer de Jesucristo. Así que en este momento le invito a que podamos orar para que el Señor ponga el corazón de Jesús en nosotros y poder imitar el ejemplo de nuestro Salvador. Padre maravilloso, Dios, te damos las gracias porque tú, Señor, nos has enseñado que debemos amarnos los unos a los otros, que debemos orar los unos por los otros. Señor Dios Todopoderoso, que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Yo te doy las gracias porque así como tú nos has salvado, así como tú nos has levantado, Señor, así como tú, Señor amado, no nos has juzgado, nosotros debemos hacer con el otro, que también necesita de ti, Señor. Yo te pido que nos pongas, que nos permitas ver como tú ves, que nos permitas hablar como tú hablas, que nos permitas amar como tú amas, que Cristo pueda ser reflejado en nosotros y podamos ayudar a todo aquel que lo necesite, y sobre todo predicarle la palabra del Señor para que pueda entregar su vida a Jesús y convertirse en un hijo tuyo, Dios Todopoderoso. Te damos las gracias, Señor, porque
porque sabemos que así lo harás. Ayúdanos a ser más humildes y a ser como tú fuiste, Jesucristo, y eres. Te damos las gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de mañana continuamos con la siguiente bienaventuranza. Las bienaventuranzas se pueden estudiar ampliamente, sí se puede, pero en verdad, si nos damos cuenta, es algo muy concreto, que más que un estudio es algo más práctico. Entonces, gracias a que es más práctico, también podemos hacerlo un poquito más fácil. O sea, lo podemos entender y lo podemos hacer. Yo les invito a que lo podamos hacer juntos. Entonces nos vemos el día de mañana y que Dios lo bendiga.